Bienvenido, queridos hermanos, a esta nueva enseñanza. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Te pedimos que nos ayudes a seguir siendo unos verdaderos discípulos tuyos. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado y ante Dios Padre Todopoderoso por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Como algunos estaban hablando del templo, con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegará días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo está cerca. No lo sigan, no se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrán grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo, pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice el Señor en Mateo 4:4 que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por eso es importante que nosotros nos vayamos formando en la palabra del Señor para ir conociendo las enseñanzas que el Señor nos regala. Hoy el Señor nos dice a nosotros, también en referencia al Evangelio de Marcos 13:1 en adelante, dice: cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcción. Jesús le respondió: ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ellas piedra sobre piedra, todo será destruido. También el Evangelio de Mateo 24,
1 en adelante también nos enseña, Jesús salió del templo y mientras caminaba sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo, ¿ven todo eso? Es verdad. En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces, hoy el Señor a nosotros nos está hablando del templo, donde hoy nosotros nos reunimos dentro de la parroquia, en comunidad, para celebrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y poder tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hoy el Señor nos está enseñando a nosotros que Jesús predice la destrucción del templo. Del templo como hoy lo podemos observar, una iglesia. Quizás mañana haya un terremoto y se destruya. Pero el Señor se está refiriendo al templo del Espíritu Santo que está en nosotros. Como dice Primera de Corintios, Primera de Corintios 3:13, dice, perdón, 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces nosotros somos el templo de Dios. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y por eso Jesús les decía, como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo, mírenlo bien, porque llegará días en que todo será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Los judíos se sentían orgullosos de tener ese templo, que habían tardado 46 años en construirlo. Y Jesús dijo que en 3 días Él lo volvía a reconstruir, pero Él se estaba refiriendo a ese templo del Espíritu Santo, porque iba a resucitar. Eso lo predijo el Señor en el año 33. Y en el año 70 es cuando, después de Cristo, es cuando se destruye ese templo. Se acabó. Muchos se llevaron pedazos de la cruz o de los clavos porque odiaban el cristianismo. Y querían desaparecer todo eso para que no se hablara del Señor. Pero gracias a Dios de que a través de la tradición y a través de la palabra del Señor se ha ido construyendo en cada uno de nosotros ese templo del Señor. Entonces dice el Señor, le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó, estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo está cerca, no lo sigan. Hoy con esto de el cometa 3 y Atlas, del que hoy han estado hablando y han dejado también de hablar, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Y hoy, pues, escuchamos tantas cosas que dicen y que muchos nos aterramos porque nosotros tenemos miedo a morir. Aunque nosotros digamos, creo en el Señor y es mi Salvador y quiero estar con Él, pero tengo miedo a morir. Entonces,
Dice el Señor bien claro. Jesús contestó, estén sobre aviso. El Señor nos lo está advirtiendo desde un principio. Pero que nosotros no hemos querido escuchar la voz del Señor. Estén sobre aviso y no se dejen engañar. Porque muchos usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. Y ustedes los conocen. ¿Cuántos muchos no andan usurpando el nombre de Dios? Y dicen, el Señor, ayer tuve una revelación, el Señor me habló. ¿Cuántos se recuerdan cuando se llegaba el nuevo milenio del 2000? Y muchos decían, ya viene Cristo, ya Cristo viene mañana. Yo me recuerdo que era el último día del 31 de 1999 y ya todos decían que ya venía Cristo. Y se llegó el 2000 y no pasó nada. Aún seguimos viviendo aquí. ¿Y cuántos que eran católicos se hicieron apóstatas? Creyendo que yéndose a una secta encontrarían la salvación. Una secta cristiana, evangélica. ¿Y cuántos no vendieron sus propiedades? Porque según esos que han usurpado el nombre de Dios y se han valido de él para decir de que Dios les habla, que ellos ya saben que se va a terminar el mundo, se aprovechan del que no conoce su fe, del que nunca se ha formado. O aunque diga, yo creo en el Señor, pero es débil por la pereza espiritual de no dejarse enseñar por el Señor. Entonces, Mateo 24:4 dice, Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Volvemos al Evangelio. ¿Y cuántos no se han dejado engañar? ¿Cuántos de nuestros parientes, de nuestra familia cercana se ha dejado engañar por no conocer la palabra del Señor? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y eso le ha pasado a muchos hermanos. Y entonces dice el Señor, yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. El Señor nos está advirtiendo a nosotros que no los sigamos, que no los escuchemos, hermanos. Yo no entiendo por qué tantos hermanos hoy todavía católicos dejan que un protestante les hable de Dios cuando el Señor es bien claro en decir que no se dejen engañar. Porque para eso Él dejó a sus sacerdotes, para que nos enseñen, para que nos formen. Hoy también hay unos laicos que enseñan, pero como siempre les pido, háganlo con la palabra de Dios. Porque si lo hacen con sus propias palabras, terminarán como esos falsos pastores haciendo una secta religiosa por algún lado, por algún garaje o en alguna casa. Así terminarán. Entonces dice hoy el Señor que no los sigamos, que no los escuchemos. Y sigue el Señor, no se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará de inmediato. Entonces nosotros no nos debemos de preocupar, hermano, si esas cosas tienen que pasar. Es normal que hoy estén pasando guerras, que hoy unos estén sufriendo las clemencias del tiempo. Porque nosotros también hemos causado ese daño a la naturaleza. Y porque hemos dejado de enfriar el amor del Señor, por eso muchos que ocupan lugares
como presidentes, poderes, han sacado a Dios de la vida de ellos. Y por eso hoy ocurren estas guerras. Pero dice el Señor que así, de esa manera, a pesar de que haya guerra, que haya hambruna, como ya lo hemos empezado a ver, que aunque no haya trabajo, entonces todo esto tiene que ir ocurriendo en la vida para ver si nosotros somos firmes. Como dice en Lucas 21:19, manténganse firmes y se salvarán. Nos salvaremos nosotros si seguimos rezando, entregados a la oración, a la visita al Santísimo, a la Santa Comunión, a nuestro rosario. Y si vemos que en nosotros permanece y habita el Espíritu Santo, entonces nosotros nos estamos manteniendo firmes, pero tenemos que ser unos discípulos creyentes, obedientes y justos ante el Señor, ante Dios Padre Todopoderoso. Entonces, Jesús les dijo, que todos esos usurpadores tienen que pasar. Tienen que llegar a esos falsos profetas. Esos que se dicen que son pastores, pero que no velan por la salvación del alma. Porque para eso el Señor nos dejó una sola iglesia, que es la Santa, Católica y Apostólica. Para muchos no es así. Para muchos piensan que la Iglesia Católica y una secta religiosa evangélica es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí hablan de Dios, pero es diferente doctrina. Y lo que hoy yo les comparto a ustedes es la misma doctrina que el Señor nos dejó. Por eso el Señor nos dice, que durante Daniel 9:27 nos dice, durante una semana consolidará su alianza con muchos. Durante media semana interrumpirá el sacrificio y la ofrenda. Junto al templo erigirá la abominación de la devastación hasta el tiempo fijado a la ruina del devastador. De manera que todos esos que usurpan el nombre de Dios, que se valen del Señor para decir, yo sí enseño las cosas del Señor, aunque le esté refutando su propia doctrina a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor que irán a la ruina. Por eso, la primera lectura de hoy, que es Malaquías 3:19 al 20, dice, porque ya llega el día ardiente como un horno. Ya llega ese día en que nosotros nos vamos a morir y que vamos a entregar cuentas al Señor. Todos los orgullosos, los que se sienten muy poderosos. Y los que hacen el mal serán quemados. Los que dañan al prójimo, los que lo hacen sufrir, los que lo hacen llorar, los que han olvidado el amor al prójimo. Como paja en el fuego de ese día, no quedarán de ellos ni ramas ni raíces. Para esos que hoy se llenan de orgullo diciendo, yo soy pastor, yo tengo mi iglesia. Tonto.
Para ese católico que cree que yo porque estoy en tal grupo, yo voy a misa y ya me gané el cielo, y no se convierte, también será quemado como la paja, que no quedarán ni ramas ni raíces de él. Pero para el que se mantenga firme, como dice el Evangelio de Lucas 21, 19, el que se mantenga firme se salvará. Pero en cambio para ustedes que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia, que traerá en sus rayos la salud. Ustedes saldrán saltando como terneros cebados. Si nosotros nos mantenemos firmes, esta es la garantía que nos dará el Señor. Que nuestra luz siempre brillará, pero será de acuerdo al testimonio que nosotros realmente estemos viviendo. Y para ese día el Señor nos dice, en el día que estoy preparando, pisotearán, el día que el Señor nos prepara. ¿Recuerdan que Él dijo, me voy? Juan 14:1 en adelante, me voy a prepararles un lugar para que no vengan ustedes, vayan allá conmigo. Entonces dice el Señor, en el día que estoy preparando, pisotearán a los malvados, que serán como ceniza esparcida en el camino de ustedes, dice Yahvé. Por eso nosotros no debemos de devolver mal con mal, sino hagamos el bien, aunque nos salgan el mal. Por eso hoy Malaquías nos está enseñando esto. Y para estos usurpadores va el Evangelio. A que ellos han ido destruyendo el templo de cada ser humano que se ha hecho sectario. Porque cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, del que dijo nuestro Señor Jesucristo, en 3 días lo reconstruiré. Entonces, vea lo que es tan importante para nosotros. Como nos dice Gálatas 1, Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Y Gálatas 1:6 nos dice a nosotros, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. En mi vida también me he sorprendido de muchos que he conocido y que hoy son protestantes y dicen que son salvos y que ellos sí son cristianos y hoy odian a la Virgen María y hoy odian al católico. Entonces, dice San Pablo, me sorprende que hayan abandonado el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera doctrina que Él dejó y hayan seguido a un usurpador, a uno que esté gritándole al mundo el tiempo, que el Cristo ya viene, que ya se acaba el tiempo. Pero eso nos pasa por no formarnos, por desconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan una palabra clave para nosotros como católicos, pero no hay otro evangelio más el de Jesucristo. No hay otra iglesia más la que Jesucristo fundó sobre Pedro. Pero no hay otro, solamente que hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Que tratan de
intercambiar, de refutarle la doctrina a nuestro Señor Jesucristo. Y simplemente forman confusión entre muchos católicos por la pereza espiritual. Por eso es importante que nosotros nos vayamos formando siempre. Vayamos estudiando la palabra de Dios. Y es la que hoy necesitamos dentro de las homilías de nuestros sacerdotes, de nuestros diáconos y de nuestras monjas y de nuestros seminaristas, para que el hombre entonces vaya viendo esa gran misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ese amor grande. Por eso San Agustín decía, el hombre no encuentra la verdad, sino que la verdad encuentra al hombre, porque la palabra de Dios es verdad. Y es la misma palabra que nos va a juzgar mañana. Entonces dice el Señor que nosotros debemos de hacer. Y por eso, la segunda carta de Juan, capítulo, nada más tiene un capítulo, pero es segunda carta de Juan, versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, la de Jesucristo, que nos dejó el pan vivo bajado del cielo, que nos dejó ir a la confesión, que nos dejó bautizar a nuestros hijos, que debemos de perdonar, que debemos de casarnos, que debemos de consagrar nuestra vida al Señor y que debemos de llevar a los enfermos también, a eso. Y dice el Señor, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni lo saluden. No lo reciban. ¿Para qué le andan abriendo la puerta a un protestante, a uno que le va a sembrar confusión y que mañana lo va a hacer apóstata? Y mañana usted va a gritarle al mundo, Cristo no tiene iglesia. Y entonces nos convertimos en unos fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Así dice el Señor. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. El que lo saluda, el que se pone a dialogar con ellos y no conoce la Sagrada Escritura, termina confundido. Y termina diciendo como muchos católicos, no hay que decirles nada, hay que respetarlos, Dios es amor. Porque ya es cómplice de esa mala acción, de esa apostasía que ha ido creciendo durante todo este tiempo. 500 años ya de apostasía, desde que Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica y formó a la secta protestante evangélica. Y hoy dice el Señor que nosotros nos debemos mantenernos firmes si queremos salvarnos. Por eso hoy la lectura que es de segunda de Tesalonicenses 3:7 al 12, dice, ya sabe cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras. San Pablo le dice a los tesalonicenses que todos tienen que trabajar, pero que ellos ya saben cómo tienen que imitarnos. Si nosotros tenemos un testimonio verdaderamente cristiano, viviéndolo las 24 horas del día, nuestros familiares, entonces van a imitar
nuestra vida. Pero si nosotros no la tenemos, si en casa nosotros acostumbramos las malas palabras, el chisme, la venganza, el odio, ¿cómo van a poder imitarnos? Y entonces, ¿cómo verán ese testimonio de un verdadero cristiano dentro del hogar y dentro de la iglesia, dentro de la parroquia a la que nosotros asistamos? Y dice, ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No podemos vivir como nosotros queramos, como muchos piensan, vivir según como yo crea el Evangelio, no como Dios lo ha dicho y quiere que nosotros lo vivamos. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente. Noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Hay de aquellos hermanos que ya ustedes los conocen, que tienen su secta y si hablan de Dios, cobran. Necesitan un reconocimiento económico para sobrevivir. Y por eso San Pablo les decía a los tesalonicenses que todos trabajen, pero nuestra ignorancia ha hecho que muchos falsos pastores vivan del regalado a costillas de quienes les cuesta ganarse el dinero, pero por su propia ignorancia de no conocer las Escrituras. Y por eso el Señor hoy nos habla así de esta manera a nosotros. Por eso, Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas mientras les predicamos el Evangelio de Dios. Trabajamos noche y día para no ser una carga para ninguno de ustedes. Entonces, tenemos que trabajar, pero que también nos tenemos que dedicar a dar nuestro servicio, nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo, sin esperar nada a cambio económicamente. Y sigue diciendo la lectura, teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra manera, de otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Si muchos de los que hoy se llaman predicadores lo tuvieran en cuenta y hicieran las cosas sin buscar un beneficio económico. Además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. ¿Usted no ha visto que hay muchos falsos pastores que dicen que Dios les habló y que les dijo que tenían que tener un carro del año, que un teléfono del año, que tenían que tener una casa nueva? ¿No los ha visto? ¿Y por qué usted quiere irse con ellos? ¿Para mantenerlos? Cuando San Pablo es bien claro, él dice, el que no trabaja, que no coma. Porque cada uno de nosotros tenemos que ganarnos el pan de cada día. Entonces dice San Pablo, a esos les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Tan siquiera a esos hermanos hoy escucharan la palabra de Dios, que usted lo pudiera compartir con ellos para que a sus oídos llegara. Porque hoy cometen un pecado de robo, aunque no le estén poniendo una pistola
a la persona, pero le están robando. Entonces, hoy el Señor a nosotros nos llama a dar testimonio, como dice el Evangelio de Lucas 21. Lucas 21, 2 en adelante. Entonces, sigamos. Entonces Jesús le dijo, se levantará nación contra otra y un reino contra otro, habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, cuando estamos trabajando hacia el Señor. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio del Señor, como lo dice Hechos de los Apóstoles 5:32. 5:32. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Recuerden, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros obedecemos al Señor, entonces le estamos dando la gloria a Dios y estamos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Hechos de los Apóstoles 13:31. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros sus hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, allá en el Salmos 2:7. Entonces, nosotros damos ese testimonio desde nuestros padres en la fe. Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, hasta el día de hoy. Damos ese testimonio, ¿verdad? Y por eso el Señor hoy a nosotros nos dice claramente que nosotros, si nos permanecemos fieles, nos salvaremos. Como dice Primera de Tesalonicenses 4:11. Aspiren a una vida ordenada, atendiendo a las propias necesidades y trabajando con las propias manos, como se lo hemos mandado. A eso nos llama, a que aspiremos, a que vivamos en regla como el Señor nos lo pide, no viviendo como nosotros queramos. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos. No importa que nuestra familia nos señale, nos entregue o nos juzgue, pero nosotros mantengámonos firmes en la fe, viviendo el Evangelio. Y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo esto, con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. El Señor nos lo cuidará, Él nos lo ha prometido. Él nos dará las palabras sabias para poder responder cuando nos llegue ese momento. Y si nosotros lo hacemos, entonces
Manténganse firmes y se salvarán. Hoy te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de haber podido compartir con mis hermanos esta nueva enseñanza. Bendícelos grandemente a cada uno que escuche esta pequeña enseñanza a través de tu palabra. También te pido por todos los que sufren, por las lágrimas de muchos. Te pido que perdones a todos los que han cometido tantas cosas. Que tengas misericordia de nosotros, Señor. Y a ti, mamita María, te pedimos que sigas intercediendo ante Dios Todopoderoso por nosotros, tus hijos. Y a tu inmaculado corazón de María, te pido también por estas enseñanzas para que cada día vayan creciendo. Hermano, no te olvides de rezar por el Padre Paul y el diácono Gilberto, quienes me han dado esta oportunidad de poder compartir estas enseñanzas. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te proteja y que juntos aspiremos a una vida eterna en la que el Señor nos promete el banquete celestial. Que el Señor te bendiga.